Bueno, pues voy con esta segunda parte del vídeo sobre el lumpen, centrándome ahora en qué es el lumpen hoy. Y sostengo que en nuestros días el lumpen, entre otras cosas, es una cultura de masas, es decir, la representación, la autorrepresentación de buena parte de la sociedad es, en términos de yo ideal, lumpen. Las estrellas son lumpen, los modelos espectaculares, sea el espectáculo clásico, sea de las redes sociales, son lumpen. Y aunque eso no significa que la mayoría de las personas o de la juventud española estén dispuestos a imitar en los hechos lo que, lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que mover y que manejar y que intrigar, digamos, para llegar a vivir en las condiciones de vida abundante, suntuosa y como brillante, ¿no? Que nos muestran del lumpen. Claro, mucha gente no estaría dispuesta a imitar lo que se ha de hacer para llegar a eso, pero sí que su yo ideal, digamos, en términos de lo que socialmente le gustaría encarnar, es unos niveles de gasto que demuestre, de derroche, de lujuria también, ¿no? Que exhibe el lumpen y la imagen que se construye del lumpen en los videoclips, en las películas, etcétera, que bueno, que conforman aquello con lo que ellos sueñan, ¿no? Es como que el espíritu social, digamos, pues se ha vuelto así. Eh, si hace unos años, bueno, no sé si hace unos años, pero hasta hace unas décadas, el yo ideal de la mayoría de la juventud trabajadora española era pues llegar a promocionarse socialmente de manera que trascendieran su condición más o menos precaria, ¿no? Y eso lo querían conseguir pues en términos de una serie de signos sociales de éxito y no solo de signos, ¿no? Sino de una serie de consecuciones o de logros que, que hacen referencia a condiciones de vida que no digo que sean alcanzables a través del trabajo, no quiere decir que sean realmente alcanzables por la mayoría de los trabajadores, pero que la juventud española, trabajadora y tal, sí que asumía como alcanzables. O sea, no importa que no fueran alcanzables, pero era una identidad de llegada, digamos, a alcanzar que se componía de una serie de signos que ellos tenían por alcanzables a través del trabajo, de la progresión en la empresa, de la trascendencia de la condición salarial y la, y la oportunidad de hacerse hueco en el mercado con una emprendeduría, un negocio, tal, pues bueno, ese era como el clima sociológico central, ¿no? En lo que se refiere al devenir, al llegar a ser, al proyecto de vida de alguien, ¿no? O sea, en términos de, pues no un piso, sino una casa, un perro de estos así que cuestan un ojo de la cara, tipo Yorkshire, o un galgo, uno de estos que son así como daneses, marrones, así como esbeltos y tal. Un coche que no fuera un utilitario, que fuera un crossover, o sea, cosas que presuponían recorrer el trayecto del trabajo. Mientras que hoy en día la entronización del lumpen como yo ideal social es una realidad, o sea, es una realidad en la forma de construir modelos que tiene gran parte de la juventud, porque, porque sus objetivos son surrealistas desde el punto de vista del trabajo, o sea, aunque fuera un trabajo exitoso. O sea, es decir,
los signos de distinción que conformarían el yo ideal de gran parte de la juventud son rasgos que no son alcanzables a través del éxito, ni siquiera del éxito laboral, o sea, el comportamiento lumpen de encender la chimenea con fajos de billete, de estucarse la casa con billetes, de quemar, de encender los habanos con billetes, bueno, de vivir viajando, digamos, por los lugares como más exóticos. O sea, eso rompe con la anterior deseabilidad del trabajo como la puerta de entrada a la autotrascendencia y a la autopromoción, ¿no? Porque ahora es evidente que el trabajo no es la bisagra hacia todo eso, ¿no? Sino dar el golpe, nunca mejor dicho, ¿no? Eso no significa que realmente en sus actitudes y en las acciones que vayan a emprender en la vida estén dispuestos a recorrer realmente la ruta en la que te has de internar para conseguir esto. Pero pero sí que es una identidad modelo que forma parte de lo que ellos tienen digamos, de lo que ellos tienen por loable. O sea, si antes el hecho de tener un trabajo era la oportunidad para una serie de cosas y era como aquello que marcaba un estatus en el barrio obrero, ¿no? En el que el joven consiguiera un trabajo, aunque fuera precario, era como que tenía un estatus que no tenía el joven neófito en el mundo del desempleo juvenil obrero y tal. Ahora ese desempleo, aunque alcance cuotas estratosféricas entre la juventud trabajadora, ha dejado de ser problematizado por el propio joven. O sea, es decir, por no tener un trabajo, antes eras el pringao de los pringaos y el que tenía un trabajo en el barrio era un poco menos pringao, ¿no? Y ahora es al revés, ahora el trabajar es de pringaos, digamos. Y lo que es guay es hacer dinero a costa de engatusar y de embaucar y de manejar a los pringaos que están indirectamente trabajando para ti porque lo que les entra tú se lo sacas. En esta erosión y desfocalización de la anterior centralidad del trabajo asalariado, que es visto ahora como fuente, bueno, de ser un pringao además agotado y de una situación precaria te lleva, que te lleva a más precariedad, ¿no? Porque es como una tela de araña de cansancio y de rutina en la que te metes y que no te permitirá salir de ella, ¿no? Y cuando intentas revolver de alguna manera como la tela de araña te hace quedar más atrapado, ¿no? Y gran parte de la juventud lo ve así y claro, y en parte es la percepción de hasta cierto punto también una realidad, ¿no? Porque el Estado español en su trayectoria de decenios sin invertir en sectores estratégicos y desarrollar un modelo laboral, pues, digamos, atractivo y, digamos, nutrido de sectores que estén a la altura de las oportunidades de preparación y de valorización y a través de los estudios formales que da el propio sistema, o sea, al ir construyendo un tejido laboral que no está a la altura de eso, pues imbuye, ¿no? de este pensamiento y no solo a través no solo a través de su huelga de inversiones, por decirlo así, en I+D o en industrialización o en atraer inversiones que signifiquen un valor añadido, ¿no? Y que no sean simplemente inversiones para utilizar mano de obra a destajo en, en unos cuantos sectores negreristas, digamos, ¿no? Desde la agricultura, la construcción y, y, bueno, y toda esa nebulosa de microempresas, digamos, que intentan venderte la moto de algo, ¿no?
Lo cual enlaza también con la idiosincrasia lumpen, o sea, hay como una especie también de realidad como lumpen emprendedora, ¿no? De montar especies de pseudoempresas, digamos, que no se fundamentan en ofrecer un producto que pueda entroncar con necesidades sociales reales o con una cuota de mercado bueno, que más o menos espontáneamente y que a través del marketing se enlace con esa oferta, sino en construir pantallas, bloops y en venderte la moto, en hacerte creer una serie de cosas hasta que cuando te das cuenta, cuando te das cuenta de que te han desplumado, se ha pasado la moda del negocio y ya nadie habla de ello, pero mientras tanto esos microemprendedores, digamos, pues te han conseguido vender la moto y luego ya cuando el mercado en general se da baja del burro, pues te pasan a vender otra cosa, ¿no? O sea, es como, es una lumpen emprendeduría, ¿no? Es como las panaceas y las recetas milagrosas y los crecepelos y fortificantes varios que se vendían en el oeste, ¿no? Recuerda un poco a eso. Pero bueno, el Estado participa, ¿no? De generar ese oportunismo y de generar esa repulsión juvenil por el trabajo, porque es que ni se generan sectores productivos, digamos, atractivos, fuertes, con perspectivas de estabilidad, y luego luego el marco legislativo del tejido laboral, ya por si fuera poco, tras décadas de sucesivas reformas laborales, pues configurar una oferta de trabajo en unas condiciones contractuales y de discontinuidad y demás, que es como que bueno, que ya no, la, digamos que el itinerario laboral ha dejado de ser como la ruta inercial, ¿no? Que por defecto es aquello a lo que se supone que la persona tiende en sus etapas de la vida y tal, y se ha convertido como en una especie de última ratio social, ¿no? De la elección in extremis si te falla de plan C, ¿no? Has de tener un plan A, un plan B, y si te falla el plan A y el plan B, pues bueno, si no tienes más remedio, el plan C será el trabajo, ¿no? Pero en el plan A y el plan B lo que hay es, pues eso, la granujería, la lumpen emprendeduría, y el hecho de coquetear con todo con todo ese submundo del mal hecho, ¿no? Del ser un malhechor. Del ser un malhechor no quiero decir en un sentido intenso de la palabra, sino en plan light, ¿no? Bueno, de enlazar de alguna manera, aún no siendo el capitoste del barrio, ser un adláter, enlazar como satélite de los malotes del barrio, ¿no? Y bueno, y si no es algo que se hace, evidentemente no se hace masivamente esto, ¿no? Porque si no, esto sería el caos. No se llega a cumplir porque hay otros inhibidores también, ¿no? Y que también forman parte de la psicología de la persona y que lo disuaden de poner los dos pies en esto, ¿no? Pero sí que siempre es como la tentación con la que coexiste el joven de herencia de familia trabajadora, ¿no? De origen trabajador. Pero repito, el Estado construye esta situación también, ¿no? Y entre las medidas regularizadoras, por ejemplo, la legislación sobre el salario mínimo, mil y pocos salarios escasos de mínimo interprofesional, que es una porquería que tampoco por lo demás ni se cumplen por toda la caja negra, digamos, de economía sumergida que hay, pero que en todo caso lo que ha significado al fijar un salario mínimo es que en las plantillas de empresa posiciones de trabajo pues más intermedias que no eran los últimos de la cola del pescado, digamos, igual cobraban 1.600, 1.800 para compensar que a otros se les ha de subir a 1.000 y poco. Se han bajado otros muchos, o sea, otros muchos cuadros de oferta salarial, el empresariado los ha bajado a ese 1.000 y poco, o sea, los han bajado al salario mínimo, cantidad de salarios que eran mayores, para compensar que otros han de subir al mínimo y no perder y no descuadrar las cuentas de la empresa.
Entonces, claro, llegamos a la conclusión de que ya para empezar, con la perspectiva de cobro que hay, o sea, tal como está el panorama salarial, em, claro, si el Estado con la otra mano te ofrece la posibilidad de apañártelas para, siendo un poco ingeniero así en el trato con la ventanilla de administración y tal, llegar a procurarte una paga por lo que sea, por imposibilidad de cumplimiento laboral, por percance, bueno, por lo que sea, ¿no? Cada uno busca su picaresca, porque, porque las pagas están más o menos al nivel salarial, entonces eso es un disuasivo para el salariado tremendo, ¿no? Las personas no trabajan por amor al arte, ¿no? Si el Estado genera, yo creo que lo genera a sabiendas, yo creo que es un plan para paralizar la economía del país, porque el Estado ingresa subvenciones de poderes fácticos internacionales para que España no haga la sombra a otros en materia de competencia económica. Entonces, paralizar la economía de un país es eso, generas una bolsa de paniaguados que inicialmente no es porque sean vagos o menos, más vagos o menos vagos, sino porque la alternativa no es racional. O sea, desde el punto de vista de la acción racional, el hecho de cobrar 1050 y pico euros, 1060 euros por una jornada completa o cobrar 800 o 900 o rozar los 1000 por no hacer nada cobrando una subvención, claro, eso, o sea, es evidente que el ciudadano español de principios del siglo XXI es un homo economicus. El homo economicus calcula ventajas comparativas, o sea, no va a trabajar, ¿no? Súmesele a ello, pues todos los cargamentos ya de centenares de miles de lúmpenes que ya lo eran en sus países de origen, y no solamente del Magreb, también de Iberoamérica, gente que ha tenido su pasado de cultura pandillera, de tal, pero también misiones magrebíes, ¿no? Y no estoy intentando generalizar ni decir que es la pauta general de la inmigración en España, pero que hay toda una bolsa, digamos, importante que ya tienen su pasado lumpen y simplemente los estados entre sí han pactado, ¿no? Marruecos se los quiere sacar de encima y el Estado español por cuestiones, pues eso, por cuestiones estratégicas con respecto bueno, a tener unos clientes también, ¿no? Que están dispuestos a pelear por el gobierno porque dependerán del mismo, como mínimo a votarle, pues son personas que se han salido de países donde no trabajaban y es que casi les han expulsado de ahí o estaban bajo persecución, no han venido aquí a hacer nada más, no han venido aquí a trabajar, eso es evidente. Y, y bueno, y son como el cuco, eso sí que es el cuco en la manzana, ¿no? Son los que acaban de enrarecer ya el ambiente en los barrios, de generar inseguridad, de generar miedo entre la población a salir, a sentirse cómoda en las calles. Si la población llega a protestar, como ocurrió en Madrid, por ejemplo, ¿no? bajo el contexto del 2021 y tal, ya sabemos, pues salió la gente y a quién sacó el gobierno, sacó a lúmpenes. Muchos de ellos magrebíes, no todos, pues también armados y tal, y amenazando a la gente que había salido a protestar contra las medidas del gobierno. Entonces hay todo un uso estatal de eso, ¿no? También se ha instalado un nihilismo social por el cual cada individuo, digamos, no está vinculado, ¿no? De manera
de manera considerativa hacia el otro, ¿no? Sino que tiene una percepción del otro en términos de que los demás no valen la pena, de que estamos inmersos en un océano, digamos, masivo, ¿no? Que en sí como, o sea, en su calidad de material humano no vale la pena, ¿no? Entonces es un desincentivo para la población juvenil, digamos, a trabajar, también es un desincentivo brutal, porque el trabajo por vacío que esté de sentido y por monótono, rutinario, mecánico y por mal o sea, aunque no realice en absoluto a la persona en sus capacidades, en su potencial y tal, siempre es una actividad que de alguna manera te realiza como servicios, o sea, en lo que tiene de servicio social, o sea, no es solo un acto de utilidad y un acto de materializar tus facultades creativas en un trabajo y tal, ¿no? Es incluso trabajos que no son nada de eso, desde servirte una pizza o venderte una tarjeta de tren o de autobús o informarte en la calle o asesorarte si te vas a comprar una prenda de ropa y tal. En parte, o sea, tiene el aliciente, o sea, aunque esté vacía, aunque la función esté vacía, pero tiene el aliciente de que es una forma de comunicar, de que es una forma de servir, de que es una forma de darte, no en lo que tú puedes, porque está muy por debajo de lo que tú puedes, pero es una forma es una forma de servir al otro, ¿no? Pero claro, ¿qué ha pasado, no? Si en la sociedad española han instalado un nihilismo por el cual la gente suele creer que el otro no es digno de ser servido por ellos o por ellas, ¿no? Y eso hace que, bueno, eso rebaja el aliciente del trabajo de manera brutal también. Entonces estamos muy lejos del espectro lumpen, evidentemente, o sea, estamos muy lejos del espectro lumpen en el sentido de inundar la sociedad como, digamos, como rostro delincuencial generalizado, ¿no? O sea, eso no es eso, ¿no? Eso es como, digamos, el sueño húmedo, ¿no? Digamos, la fantasía de la juventud, ¿no? Pero quien fantasea en esos términos, ¿no? De dar el pelotazo, de meterse en este tipo de mundo turbio y tal, lo que sí es que se hace lumpen, esto sí que va siendo cada vez más generalizado, lumpen no en el sentido de lumpen delincuencial, sino en ese sentido que decía yo de lumpen burguesía, de lumpen burgués, o sea, de persona refractaria al trabajo y que está explotando a la clase trabajadora española, que paga unos impuestos y que por lo tanto parte de su salario no se traduce en salario, sino que es arrancado en forma de impuestos, es decir, es una forma de plusvalía, es una porción del valor generado por la fuerza de trabajo que no se materializa como salario, sino que se aliena, en este caso, no en un empresario privado, sino en la organización política al servicio de la finanza, que es el Estado, ¿no? Entonces, sí que hay como este espectro, digamos, de no la sociedad delincuencial generalizada, pero sí la sociedad tendente a convertirse en lumpenburguesa, es decir, pagada, subsidiada, a costa de explotar, porque es una forma de explotación, estás viviendo de otros que trabajan y pagan impuestos para que a ti te subsidien, pues a costa de los trabajadores de España, ¿no? El problema es que si esto continúa por estos derroteros, claro, la gráfica es simétrica, ¿no? Los datos por fuerza es un juego de suma cero. Si sube la lumpenburguesía, desciende el mundo del trabajo, ¿no? Porque ¿de dónde va a salir pagar
un sector social, tiene que salir del trabajo del otro sector social. Entonces yo creo que al final colapsará porque no habrá masa trabajadora para pagar todo lo otro. Pero bueno, por eso Europa patrocina y tal mientras consigan anular España y volverla una sociedad, digamos, como la Roma imperial en el último periodo de la decadencia del imperio, ¿no? Donde la masa de la plebe que no trabajaba era, bueno, ya brutal y ya no la expansión continua del imperio con sus costes de mantenimiento en términos de milicia de Roma y de control sobre los territorios adicionales ya no podía no podía capturar esclavos suficientes como para ir amortizando el desarrollo demográfico durante siglos de esa lumpenburguesía que era la plebe romana, ¿no? ¿Quién trabajaba en Roma? Trabajaban los esclavos y el proletariado romano, es decir, un estrato desgajado de la plebe porque tenía que poner su propio trabajo y el trabajo de su prole, o sea, tenía que trabajar, dado que, dado que por cuestiones de origen o por cuestiones de su biografía familiar o lo que fuera, o nunca había tenido, o jamás había tenido, o había perdido los derechos de usufructo del ager publicus en Roma, de la tierra comunal nacional, por decirlo así. Con lo cual, no tenía derecho al subsidio de la época, al pan y circo de la plebe, ¿no? No tenía derecho. Y tampoco podía mantener el equipo militar, la armadura, y no podía cuidar y mantener la caballería que le era necesaria para poder pagar su condición de plebeyos participando en las guerras exteriores de Roma. O sea, tampoco no podía, porque había una salida, digamos, a la condición de proletario que era participar en la legión y en las guerras exteriores, pero no tenía, claro, el equipo bélico armas, armadura, etcétera, se lo tenían o que pagar ellos y que mantener ellos también, que pagar una forja y un herrero, que eso no era barato, ¿no? Entonces, quien no tenían esa salida ni tenían usufructo a las tierras colectivas del haber públicos y tal, pues eran los proletarios y ellos trabajaban, ¿no? Y la plebe, pues no trabajaba. La composición española tendencial es, tiene muchas semejanzas con lo que era la plebe romana, ¿no? La conversión del ethos, ¿no? De la forma de ser, el espíritu lumpen, digamos, a gran escala social, va tan lejos que no solo hay una lumpen burguesía, sino que hay una lumpen gran burguesía, o sea, una burguesía monopolista de Estado y burocrática en España, que por sus actividades es lumpen. Tráfico de oro, consorcios con países iberoamericanos en materia de abrir nuevas rutas y nuevos canales hacia el tráfico de sustancias, em, tráfico de armas, permisividad ilícita en materia de inversiones energéticas para depender de la energía de otros porque te dan mordidas y no desarrollar tu energía propia, no estimulación de las inversiones nacionales para que las inversiones pues, sean transnacionales, o sea, es todo un ethos, toda una forma de ser, vendepatrias y ilegal y de consagración del propio Estado a negocios que están sancionados como ilegales por el propio Estado, digamos, que es típico del lumpen, en los escalafones más altos. La cultura lumpen generalizada, además de el lumpen emprendedor que vende humo y te engatusa y se hace una supuesta empresa
a través de una web de internet donde no hay nada detrás, pero tú ya has destinado los fondos y dice que va a invertirlos y cuando tú ya te das cuenta ha desaparecido la web y se ha abierto otra y tal. Luego hay como, digamos, como un lumpen empresariado, ya no en términos de que sean un bluff, ¿no? Sino en términos de que es un empresariado a veces con el agua al cuello y que en cualquier caso, por una parte, esclaviza a sus trabajadores, o sea, es un, es un drenador de la sangre de los trabajadores, o sea, actitud lumpen típica, no tiene una ética de la empresa, no tiene una ética, digamos, por decirlo así, que se asemeje mínimamente, no digo calvinista, pero que se asemeje mínimamente a la austeridad, a la contención del gasto personal, a lo que ha sido el empresariado clásico, ¿no? Que si cogían algo de la caja para la familia o para la manutención de ellos mismos, para gastos personales y tal, lo ponía en el debe, o sea, lo ponía en el debe de su libro de cuentas, ¿no? O sea, se ponía a sí mismo, a su familia, bueno, necesitas tal para libros, toma hijo, pero lo debemos y lo apuntaba, ¿no? Era una ética de la austeridad hasta tal punto que, que bueno, que podemos decir que paradójicamente la vida del empresario consistía en no vivir como empresario. O sea, el buen empresario, el empresario canónico, digamos, normativo, no, no había de vivir como empresario para poder seguir siendo empresario y prosperar. Y cuanto menos vivía como empresario, más posibilidades tenía de ser más empresario, ¿no? De crecer como empresario, su negocio, etcétera, ¿no? Ahora vemos que todo lo contrario, o sea, hay una ética del gasto por parte del empresariado de dispendio cortoplacista, inmediatista, de, de entramparse él, o sea, porque ha ganado ya 2 duros con su primer negocio, entonces tiene que demostrarlo y entonces se hipoteca y se entrampa a crédito por 100.000 cosas porque él es un empresario, o sea, es todo lo contrario de lo que era la ética protestante, ¿no? Que dijo Max Weber en su momento y retrató. Es un lumpen empresariado que se caracteriza, yo creo, sobre todo por tener siempre una especie de caja B, o sea, es decir, y no en lo que se refiere a la declaración fiscal, sino en el sentido de tener un negocio en la trastienda paralelo o varios negocios paralelos al negocio oficial, por decirlo así, y utilizar el negocio oficial solo como bomba de oxígeno, ¿no? Como acicate un poco de, de ir explorando otros negocios, digamos, ¿no? Y bueno, y parte de la cultura lumpen ya digamos, en el campo de lo simbólico, pues es que claramente los signos de distinción se han vuelto lumpens, ¿no? El coche tuneado hasta la saciedad, trucado, en el que te paseas con la pandilla y tal, que se note que no quiere decir que directamente lo has robado tú, en la mayoría absoluta de los casos no, pero sí que su origen es un origen de desvío, de robo a partir de concesionarios en el extranjero, de tráfico de coches, ¿no? Y que tú lo tienes. El, el ir la gente, la costumbre está asquerosa, antihigiénica y que debería estar prohibida porque realmente es insalubre para ellos y para las personas que los rodean, porque no están en el desierto, están en ciudades con mugre y la van pisando. La costumbre, digo, de llevar chancletas, o sea, de llevar chancletas, de ir con camiseta de interior sudándola y olorienta por la calle, ir con pantalones cortos, o sea, el signo de distinción consiste en que tú subrayas y dejas claro que al igual que otros santos que van como tú en chancletas,
no eres de los pringaos que tienes que trabajar y que como no tienes compromiso, no tienes que presentarte ante nadie y pues eres un impresentable. Literalmente un impresentable porque no te tienes que presentar ante nadie y ser un impresentable es un grado, digamos, ¿no? Induce a las chicas a pensar que esa persona les puede dar protección, porque claro, si es un malote, pues les puede ejercer esa función, digamos, tradicional de proteger, de rodear, digamos, con un halo de defensa a la chica, bueno, de su misma barriada o lo que sea, puede ofrecer, digamos, un fondo para gasto y dispendio también, ¿no? Porque sí, hostia, el tío parece como que, ¿no? O sea, la gente se esfuerza en aparentar que maneja algo, ¿no? Que mueve, que está como que de alguna manera está en alguna mafia o en otra, ¿no? Porque eso no solo es demostración de ser un guay, ¿no? De estar viviendo gracias a explotar, en definitiva, es explotar el trabajo de otros a los que tú sacas la pasta, ¿no? Sino que también es como en términos de masculinidad neotradicional, digamos, pues es una forma de construir la masculinidad neotradicional, ¿no? Lo que, o sea, en términos de la provisión de medios de existencia, de un fondo, de capacidad de ahorro, de tal, lo que daba el ciudadano formal, correcto, metido en el trabajo hace unas décadas, ahora no puedes aparentar eso, porque si aparentas esa formalidad, digamos, de estar dentro del mundo del trabajo, hostia, entonces no ahorras nada y las mujeres lo saben, ¿no? O sea, tienes que aparentar que al contrario, que estás en el lumpen, porque el lumpen es la nueva, o sea, en términos de holgura material, digamos, es como la nueva clase media, ¿no? Es toda una nomenclatura. Los andares, los patinetes, el avasallar, el arrasar a todo lo que se le ponga por delante, ¿no? Hay como toda una simbología del individualismo maquiavélico a costa de lo que sea y después de mí, lo que decíamos de después de mí el diluvio, ¿no? O sea, la metáfora del patinete es tonto el último. Yo voy a 60 por hora por donde no puedo ir, pero que me dejan en toda una ejemplificación de lo que es la permisividad y la ayuda subrepticia del sistema y de la legislación al lumpen, o sea, la ayuda de la legislación al mundo supuestamente extralegal, pero protegido por la legislación. Incluso en esos detalles se ve, ¿no? O sea, cuando tú no puedes ir con el patinete, pero al contrario, o sea, te van a glorias de ir, nadie te dice nada, sabes que no te van a poner ninguna multa y oye, y paso al progreso, ¿no? Paso al lumpen, ¿no? Al progreso de la sociedad. Y bueno, ya con esta pequeña reflexión acabo. La lumpenización social es también una estrategia de Estado en este último sentido de dejar que la sociedad se devore a sí misma, ¿no? Que se consuma a sí misma en base a ir tirando hacia adelante, de arrancarse las costillas a sí misma, ¿no? De desentrañarse, ¿no? Es una sociedad caníbal. Que es una estrategia de Estado porque es un gran negocio, no solo en términos de control social, que es evidente que lo es, sino en términos de ahorro presupuestario también, porque la lumpenización es el paroxismo de la hipertrofia total de la guerra del todos contra todos, en un marco, digamos, ideal paradisíaco, sin límites y sin contención y sin leyes efectivas que realmente de manera seria vayan a contener el comportamiento, porque no se trata de eso. Entonces se le da rienda suelta y eso significa bueno, que el Estado no tiene que asumir una función de planificación o siquiera
apoyo al desarrollo del tejido laboral, ¿no? Sino que se lo puede ahorrar absteniéndose de esto porque la subsistencia, la subsistencia está en la jungla, digamos, ¿no? El Estado no ha de intervenir, más que para subsidiar a todo el colchón, digamos, que subsidia. Y bueno, y como en el pescado que se muerde la cola, digamos, en un bucle que saca fuerza de sí mismo, ya con esto acabo, la lumpenización social es la estrategia de Estado perfecta para dejar la sociedad española en indefensión y en ausencia de iniciativa o de espíritu de defenderse con respecto a su propia lumpenización a través de su colonización lumpen primordialmente o mayoritariamente norteafricana, ¿no? ¿Y por qué es esto así? Porque una sociedad lumpenizada no cuece, no cocina lealtades, o sea, lealtades de grupo y solidaridades que le puedan conducir a ponerse en pie o al menos a ponerse en guardia y defenderse siquiera en su barrio contra la ley del lumpen, ¿no? Como ella misma está atrapada en ese espíritu, ¿no? También lumpen de desconfianza, de escepticismo, de individualización por el cual pues no se construye una lealtad nacional, ni colectiva, ni comunitaria de ningún tipo, pues bueno, la lealtad es hacia la pandilla y la lealtad supuesta, porque claro, lumpen significa la puñalada por la espalda, ¿no? Incluso al capo o al, o al cofrade más cercano, ¿no? Pero como mucho, pues ese juego de lealtades pandilleros, digamos, cerrados en sí mismo y en competencia unos con otros, por otra parte y tal, nada podrán contra la macro lealtad que se está construyendo, ¿no? Y que es una macro lealtad tribal por parte bueno, pues por parte de toda una especie social que se sabe diferente y que se cree con derechos de colonización y de posesión de España y a la que evidentemente no va a enfrentar ni pensar en enfrentar la sociedad lumpenizada española. Ahí acabo. Piénsese.